Y ahora, el sonido inconfundible en el dial de tu radio. Desde este momento comienza el toque de queda de tus noches. El Beat Radio Show. El Beat Radio Show. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de actualidad política, social y económica dentro de la plataforma El Beat Radio Show. Suscríbanse. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube. El Beat Radio Show. Señores, en esta ocasión nos encontramos con un profesional de las leyes y vamos a hablar de un tema que tiene a toda la República Dominicana pendiente. Estaremos conversando aquí acerca de ese famoso proyecto de ley de libertad de expresión y medios. Y para ello contamos con la presencia del doctor Eric Raful. Bienvenido, doctor. Hola, doctor. Gracias. Muy amable por su invitación y aquí estamos. Excelente, es un gusto para nosotros recibirle y de manera ya muy puntual queremos hacer en este espacio un ABC de este proyecto porque es un tema que está muy sobre la palestra pública nacional y que ha tocado muchos sectores sensibles. Háblenos un poquito de qué realmente busca este proyecto. Gracias. La sensibilidad es entendible y es parte de la lógica reactiva en sociedades plurales y democráticas, pero sobre todo por la permanente tentación autoritaria del poder en todos los gobiernos. Eso es algo que está ahí y eso hace que sea legítimo que desde que se habla de una transformación para regular, independientemente de que ahora veremos cuál es la verdadera función, misión y naturaleza del proyecto, siempre es lógico que surjan temores. Por eso fue tan positivo que el presidente del Senado estableciera la semana pasada que se van a convocar vistas públicas para que el tema sea lo mejor debatido posible. En esencia, este proyecto es un doble saldo de deuda histórica del ordenamiento normativo de la República Dominicana. ¿Por qué digo doble? Porque se está tratando, y este es el cuarto intento, de introducir un proyecto de ley para reformar o actualizar la ley 6132 sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento. Fíjense qué interesante, es una ley del Consejo de Estado de 1962 y ustedes deberán presumir que el ecosistema del mundo comunicacional de ese momento era obsoleto. Era absolutamente distinto al que... No, totalmente, sí. Totalmente. 100%. Pero hay un dato adicional. Es que ese decreto ley del presidente Rafael Filiberto Bonelli y el Consejo de Estado, justo después de la caída de la dictadura, se inspira a su vez en una disposición francesa de 1881, o sea, del siglo XIX. Como nuestro Código Penal. Eso, como nuestro Código Penal. Esa es la influencia romano-germánica francesa de nuestra normativa. O sea que en ese sentido hay una deuda, hay una necesidad de actualizar esa legislación y el doctor Rafael Molina Morillo, en paz descanse, presidió una o dos de las comisiones y el coordinador de esta, que fue creada por el decreto 333 del año 2022, integrado por periodistas, juristas, ex jueces del Tribunal Constitucional, como el magistrado Hermógenes Acosta, Nanfi Rodríguez, que fue parte ejecutivo de las reformas que se intentaron en el pasado. Eso es una dimensión de las deudas que hablaba. La otra es que todos sabemos que este país ha tenido tres grandes reformas constitucionales de los 90 para acá. La primera trascendente fue la de 1994, que crea el Consejo de la Magistratura, que independiza la justicia de la política, del Senado, etcétera, etcétera. La otra, que es la más importante en cuanto a derechos fundamentales, es la de 2010, porque establece un catálogo prácticamente el mejor en América Latina para una
Constitución. Y los derechos fundamentales, como ustedes deben entender, y las normas constitucionales son principistas, o sea, no aterrizan, solamente tienen mandatos generales, porque lo que aterriza verdaderamente es la ley sí. Y después los reglamentos de aplicación. Pero la otra reforma fue la del 24, que en lo relativo a la alternabilidad política y al principio democrático y a una profundización de la independencia del Ministerio Público también es trascendente. Entonces, de la del 2010 es la que hay que rescatar a propósito de esta ley, de este proyecto. Es que esa Constitución, en la parte transitoria, ordena que todos los derechos fundamentales establecidos ahí y las leyes que manda esa Constitución a hacer tienen que ser... tienen que tener su ley. Tener su ley. Entonces, incluso hay decisiones del Tribunal Constitucional exhortando al Congreso a que avance en ese trabajo de actualización normativa por ello. Pero eso a su vez es cónsono con el artículo 68 de la Constitución, que es el de la garantía de los derechos fundamentales, que de manera textual ese artículo te dice, bueno, cómo se garantizan los derechos fundamentales, lo establecen, y dice que por la vía correspondiente, las leyes, etcétera, expresamente lo dice, se desarrollarán respuestas normativas para aterrizar y hacer más efectivo, para tutelar mejor o garantizar mejor esos derechos fundamentales. Entonces esa es la otra dimensión que es una deuda de este proyecto de ley que este proyecto de ley pretende rescatar. Entonces ese es el sentido histórico y el sentido de lógica normativa. En otro orden, la ley, el proyecto, hay una cosa que se ha perdido de perspectiva en las críticas, en algunas críticas, y se ha ido entendiendo. Es una ley para garantizar la libertad de expresión. Esa es la esencia. A veces perdemos perspectiva. Hay quienes nos dicen que es muy garantista, hay que sancionar lo que están diciendo disparate en las redes sociales. Otros dicen no, que es una ley mordaza que va a convertir el INACON en un ministerio de la verdad. Para el pueblo se llama ley mordaza. Pero entonces eso, en la medida que tú estudias y analizas la ley y te das cuenta que no hay forma de entender por ninguno de los articulados que está ahí que puede ser una ley mordaza. No hay forma, porque todo lo que son las funciones, en primer lugar, la gente dirá, ¿y por qué el decreto del 2022 y estamos ahora? Porque han sido 2 años y medio de socialización. Por primera vez se pusieron de acuerdo el Colegio de Periodistas y la Sociedad de Diarios, que ese era de los factores que evitó en el pasado la reforma. Pero sobre todo, en la UNESCO y en el sistema interamericano de derechos humanos ha habido un amplio desarrollo de lo que es la libertad de expresión desde el punto de vista de decisiones, resoluciones, etcétera. En abril del 24 del año pasado se realizó el evento hasta ahora más importante de redes sociales y libertad de expresión en París, y nosotros, la comisión, estuvo trabajando con comisionados de la UNESCO durante todo este tiempo y con el relator del sistema interamericano de derechos humanos, analizando artículo por artículo este proyecto. Por eso duró tanto tiempo, independientemente de 5 universidades, más de 30 organizaciones de la sociedad civil, FISMO, Participación Ciudadana, muchísimos más. Entonces, la idea era que ahí tenía que hacerse una propuesta que cumpliera con los estándares de la UNESCO, del sistema interamericano, pero también del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que ha dado muchas decisiones respecto de que han modificado la ley 6132, esas decisiones del Tribunal Constitucional le han ido en contra, y que también tiene que acogerse todo eso en el proyecto. Una pregunta, doctor, porque si nos llevamos de la UNESCO, nos llevamos de la ONU, aquí estaríamos todos callados, como hay mucha en Europa, que la gente ya habla es de manera reaccionaria. Se está acabando el debate ya casi en la Europa actual. Ahí están saliendo a hacer huelgas porque precisamente no pueden tener este debate, porque ni siquiera las redes sociales, y en España incluso nosotros aquí, que además de salir en vivo, podemos salir también en nuestras redes sociales
muchos de estos youtubers, streamers, están saliendo de España y de esos países a otros lugares donde la ley le permite expresar, porque al final lo que el pueblo quiere decir lo que le dé la gana. Exactamente. Pero entonces, ahora yo lo que digo es, estoy totalmente a favor de que haya una actualización. No la creo necesaria totalmente, pero porque funciona la actual. Incluso la vemos como algunos ahora comunicadores se querellan utilizando leyes del pasado así, estas leyes de la libertad de expresión. Pero entonces vemos como el gobierno quiere incluir un órgano que le represente a sí mismo para, de cierta manera, supervisar lo que la gente dice. Eso no es cierto. Pero y el INACON, no, ¿cuál es el alcance del INACON? Es muy sencillo. Te reitero, es lógico que se piense que viene así. Chile, por mandato constitucional, Colombia, Brasil, México, toda la región, la mayor parte de los países de la región, han creado institutos, organismos, cuya misión es precisamente, reitero, esto es muy importante entenderlo, tutelar y proteger los derechos fundamentales como el de la libertad de expresión. Y de ahí no puede surgir absolutamente nada que no sea para la defensa de la libertad de expresión, con la excepción del tema de los niños, niñas y adolescentes que están controlando, y con lo que es la ponderación respecto de, y te voy a decir algo de los youtubers ahora, de lo que son usuarios de plataformas, que no son diferentes a las plataformas digitales, que son las que son objeto de control por el INACON. Son las grandes plataformas digitales, no los productores de contenido dominicanos. Esa institución, como sucede en Colombia, como sucede en Chile, como sucede en Brasil, lo único que puede es acompañar a esos productores de contenido para evitar precisamente las censuras que han ocurrido en Europa, por ejemplo, en algunos casos, que han apoderado los tribunales y han perdido las plataformas digitales. Por ejemplo, hubo un caso muy sonoro de unos periodistas que las grandes plataformas le bloquearon, como tú muy bien señalabas, que se estaban ocurriendo ese tipo de cosas, apoderó a la justicia porque lo acusaban de prorruso en la guerra Rusia y Ucrania, y que las informaciones que servía estaban parcializadas, sesgadas, que no sé qué. Él ganó su caso. Entonces, hay ¿qué puede pasar aquí con las grandes plataformas? Aquí viene el tema importante que se ha confundido, que el control a las plataformas digitales es una especie de control a los usuarios, a los productores de contenido, como son ustedes, como son muchísimos otros. Todo lo contrario, cuando una plataforma de esa le baje, le saque, le condicione o le afecte a esos usuarios de esa plataforma, a los productores de contenido, es obligación del INACON acompañarlo a ellos en los reclamos y el control y la supervisión de esas plataformas digitales. Viene fungiendo como el Indotel, viene como Protecon, como el defensor del pueblo. La vida. Por eso obliga el proyecto a que se transparenten los algoritmos de las plataformas, a que se transparente y se publicite en idioma español lo que son las reglas de la comunicación. Sí. Entre las cuales está muy claro, para que decir, no está el tema de si son verdad, si te estoy sacando porque tú dices verdad o mentira, porque una ley no tiene forma de decir que es verdad, o de controlar, sancionar que pueda ser verdad o que pueda ser mentira. Eso es imposible y eso sí atentaría contra la libertad de expresión. Mira lo que pasó con Meta ahora, que han verificado, han variado lo que son los mecanismos de verificación. Entonces, cuando tú te pones a ver, y si tú analizas detalladamente, y te invito a que lo hagas, todo el régimen sancionador del INACON, es bueno que tú entiendas una cosa. En primer lugar, es un organismo independiente, con personalidad jurídica propia, electo por el Senado de terna que le mandan y inamovible. O sea que por una conducta del director, uno de los 5 miembros del INACON, el poder no lo puede sacar de ahí. En otro orden, tiene que ver que
la producción, las resoluciones normativas que dicten reglamentos para regular lo que es el rol que deberá ser un rol permanente, tiene que hacerse, y lo establece también el proyecto, coordinadamente, escuchando a todos los actores, a los productores de contenido, a los dueños de emisoras, a los periodistas, a todos están obligados, y debe publicarse las razones de las propuestas que se hagan normativas en el futuro. Y por último, a diferencia de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que está instituido por una ley de la de Trujillo, y hoy, como ha sucedido en el pasado, te pueden cerrar, sacar, prohibirte hablar por televisión, prohibirte hablar por radio o hacer cualquier cosa como ha sucedido en el pasado. Hoy en día, cualquier resolución tiene que estar sujeta al control que es de naturaleza constitucional de la ley que regula los procedimientos constitucionales y contenciosos administrativos, o sea, el régimen sancionador, que tiene que ser con respeto, al debido proceso. Si no es así, no es válido. Doctor, como bien usted enumeraba ahorita que la ley de libre expresión, en su artículo, esa ley se generó fue en 1962, una ley que cuando eso no existía en las redes sociales, el internet, por así decir. Por eso quizás muchos se agarran, no, de que hay que actualizarlo porque eso no está incluido en las redes sociales. Ahora bien, yo digo que no se debería de actualizar, simplemente hacer cumplir la ley, porque si vemos el artículo 23 de la Constitución, dice que de cierto modo la libertad de expresión existe y todo el mundo puede expresarse, pero el artículo 49 también da limitaciones, es decir, que si se insiste a la violencia o al desorden, hay una sanción. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Aplicar lo que dice la Constitución. No, y lo mismo que manda la ley actual, la que está vigente. Entonces, ¿por qué habría que hacer de nuevo otra ley o modificarla si tenemos artículos que sancionan quizá lo que no sería una sobreregulación? No, porque es precisamente, o sea, ¿cómo tú puedes asumir que una realidad digital comunicativa de hace 62 años puede ser similar a la actual? Este órgano que se pretende crear debe ser un órgano especializado con muchos recursos y en capacidad de producir mecanismos, precisamente las redes sociales, el internet, todo ello necesitan ser supervisados y controlados, y se tiene que crear mecanismos sofisticados de calidad, como con la telecomunicación sucedió con Indotel. Tú tienes que crear mecanismos como ha sucedido en toda Sudamérica y en el mundo entero, para garantizar que todas estas formas novedosas que están en cambio también, porque todo va cambiando ahora de una manera vertiginosa, que tengan cabida en el ámbito regulatorio y que todos los principios que, oye, cuando una constitución, si nosotros tuviésemos el sistema sajón, el sistema de precedentes, el sistema inglés norteamericano, no el sistema common law, muy bien, y no el sistema romano germánico francés, este desgrane, por utilizar una expresión, que nos lleva a que, por ejemplo, tú formules 10 principios: neutralidad en la red, debido proceso, principio de tolerancia, principio de no censura indirecta, que es evitar que el Estado utilice la publicidad para castigar, lo dice de manera clara. O sea, todo este desarrollo, desglose de todos los derechos que se archivan, qué pasa con los archivos informativos, qué pasa con el habeas data, qué pasa con la sentencia famosa del derecho al olvido de algunas personas que salen de la cárcel y quieren utilizar esa sentencia para que saquen los expedientes de todo lo que les pasó. Todo lo que se dictó, cómo se desarrolla la cláusula de conciencia. La adecuación de las plataformas de los contenidos de Internet, su adecuación a los derechos humanos, el régimen de transparencia y rendición de cuentas. Fíjate bien cómo el INACON tiene que informar de manera
clara y precisa las redes sociales, las plataformas, las grandes plataformas, en idioma español, aquellas reglas y condiciones que puedan determinar eventuales cierres o suspensiones de cuenta o de perfil del usuario, así como eliminación de la desindexación, reducción de acciones que implique una restricción, cualquier restricción al contenido de lo que publican los usuarios, como son ustedes. Es todo eso. Aquí tienen la obligación de informar qué criterios utilizan para la priorización, jerarquización y direccionamiento de los contenidos. Ser transparente con el funcionamiento de los algoritmos y su código de fuente, permitiendo incluso su auditoría. A los algoritmos de esas grandes plataformas se les pueden auditar para revisar cómo están operando, cómo se organiza el derecho de defensa. Entonces, fíjate, las plataformas responsabilidad de contenido solo podrán ser consideradas civilmente responsables de los daños resultantes de publicaciones de terceros después de orden judicial. O sea, tú te vas a los tribunales, porque como Sandy bien señalaba, el ordenamiento actualmente... Acérquese un poquito. El ordenamiento actualmente existente de otras normativas se va a mantener vigente. Entonces te decía que si viviéramos un sistema del common law, un juez, en base al 49 de la Constitución, puede deducir muchas cosas de aquí. Pero nosotros vivimos en un sistema donde necesariamente tenemos que desarrollar leyes para que esas sean las guías de los jueces que están acostumbrados al sistema de código francés. Pero esa es la propuesta actual. Esa es la propuesta actual. Y así, cuando tú la lees, tú te das cuenta que ahí no hay ningún viso de procurar ser una ley mordaz. Ahora bien, yo sí tengo que ser responsable con este tema. Toda ley es una hipótesis de trabajo. Que una cosa es lo que diga y otra cosa es su implementación. Claro. Y cuando vaya a los tribunales, su aplicación. Lo que obliga a que estos temores que hayan se mantengan. Es bueno que se mantengan. Es bueno que se aclare todo lo posible ahora en el Senado, en las vistas públicas, porque mañana pueden poner algunas personas ahí, independientemente de que la nombre el Senado, finalmente que desnaturalice todo lo que es esto, correctamente, que desnaturalice todo lo que es la misión y los principios y valores de este proyecto. Eso puede suceder, porque vivimos con una historia autoritaria. Entonces hay que estar vigilantes para el funcionamiento eventual, y hay que ver también y el presupuesto, de dónde va a salir cuando salga el dinero y los recursos para cosas. Porque la gente habla de la independencia del Ministerio Público y de la justicia, pero lo que manda la ley que tienen que darle del presupuesto nunca ha pasado de un 34% de lo que le corresponde por ley. Entonces tú dices, ¿cómo tú capacitas a los fiscales para que hagan investigaciones buenas y no se caigan los expedientes después en los tribunales por falta de pruebas y de una investigación adecuada? Porque ahí esa es la otra parte que hay que estar sobre ello para lograr eso. Fíjate cómo tuvieron que generar impuestos al Indotel para que pudiese recaudar de las mismas y tuviera las condiciones de tener técnicos, de tener profesionales ahí que tengan una buena paga, que tengan un buen entrenamiento, que salgan afuera a entrenarse para que estén inmunes a lo del sector privado, que ganan muchísimo dinero y que están ahí tratando de ponerse. Claro. Doctor, bueno, por último, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué impacto usted cree que tendría con este nuevo proyecto de ley en el ejercicio del periodismo en la República Dominicana? Ya que tenemos, como te había dicho, tiene tiempo que se está conversando ese proyecto de ley con el Colegio del Periodismo. Mira, ustedes lo señalaron muy bien. Esto es un desarrollo del artículo 49 de la Constitución, de esos derechos. Y el impacto tiene que ser un mayor empoderamiento de los actores y las instituciones en lo que se llama los principios y valores democráticos para la conversación pública. Es un tema que está en debate. Yo los invito, o sea, la literatura que uno ha consultado de todos los debates que hay en el mundo
respecto de las redes sociales, de las formas de comunicación y ahora inteligencia artificial, que es un componente Sumamos que ahí. llegó ahora. Yo les puedo decir a ustedes como abogado que he trabajado en la reforma procesal penal, en todo lo que son los procesos penales. La inteligencia artificial está ya mandando al olvido el régimen de pruebas en materia penal, porque cualquier video puede ponerlo a cualquiera de ustedes a estar hablando y diciendo lo que ustedes ni han hablado ni han dicho. Ya oye, hay seminarios ya, a mí me han mandado invitaciones, hay seminarios ya para replantearse el régimen de la prueba ante toda esta transformación digital que hace que tú dudes de lo que te mandan. Ya te mandan una cosa y tú dudas de que vean acá. Hay que verificar si está ahí. Entonces, todo ese... El hecho de que se trabaje en regulación para mejorar todo lo que son los contenidos y los procesos comunicativos de cara a una regulación adecuada para tutelar esos derechos, debe generar un mayor empoderamiento de toda la ciudadanía y sobre todo de las instituciones. Finalmente, doctor, entonces pudiéramos concluir y exhortar a la ciudadanía a que esté un poco más abierta, a aprender un poco más acerca del tema y a quizá en cierto sentido dejar ese temor que han querido infundar algunos medios o algunos digamos, comunicadores en torno a lo que va a significar esa ley. Mira, así es, sí, no, que la lean y que vayan a la vista pública, lo que tengan algunas confesiones que son siempre válidas. Ahora, yo le digo a ustedes, el think tank más poderoso, que es el único que está rankeado en América entre los primeros 50, es Finjus. Y a Finjus es un análisis pormenorizado de este proyecto de ley y le dio todo su... Lo que a mí me preocupa, doctor, y para concluir por mi parte, es que el presidente está de acuerdo, el partido del presidente está de acuerdo, los políticos están de acuerdo, los periodistas están de acuerdo, los medios de comunicación tradicionales están de acuerdo, así que se está planteando, pero el pueblo no está de acuerdo, doctor. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El pueblo no, Jaime. Muchos creadores de contenido que representan mejor al pueblo que incluso muchos políticos. El tiempo de leer la ley para poder tener un criterio libre. Lo que pasa es, es que ya yo me leí los tres primeros, ya yo no caigo en leer esto porque el presidente, yo desde aquí puedo decir que el presidente lo va a retirar. Bueno. Como dije que se iba a retirar de la ley del discurso de odio. Eso lo va a retirar normal, como retiró otros proyectos, porque él escucha al pueblo. Te invitamos a leerlo, Jaime, porque insisto, hay que abrirse y darse la oportunidad de poder leerla, de poder desmenuzarla, de buscar asesoría para poder entenderla, porque vuelvo y digo responsablemente, hay muchos de esos creadores de contenido hablando y buscando view en torno a un tema que está generando en los algoritmos de las plataformas, pero no se han dedicado ni siquiera a escudriñar profundamente y a tratar de entenderla. Vamos a buscarla, vamos a leerla, vamos a entenderla y luego entonces vamos a emitir criterios responsables. Doctor. Gracias. Eso así es, esa es la idea, que se analice a fondo, y que cualquier cosa que pueda mejorarla en la vida pública se haga. Excelente, ha sido un placer para nosotros haberlo tenido aquí dilucidando un tema tan interesante. A ustedes continúen con nosotros. Hasta la próxima. Llegamos donde las malas lenguas dicen que no se escucha una señal de radio. Con oído en toda la isla. Somos el Beat Radio Show.